Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Hoy vamos a oír el tema Juan, testigo de la luz. Amén. Así que oramos al Señor. Padre del cielo, en tus manos nos ponemos y ruego tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Direcciónanos, Señor, y entendiendo que nuestro ruego es con la finalidad de que ninguna distracción haya, reprendemos todo aquello que pudiera causarlo. Así que prestamos nuestra atención de tal manera que el cuerpo obedezca a la dirección de tu Espíritu Santo y todo este mensaje con toda capacidad lo podamos escuchar para la gloria de tu majestad. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento se dio la información. Dios se encargó de decir que habría un hombre encargado de venir a hablar acerca de Jesucristo y que Él vendría como precursor. Él vendría a hablar acerca de Jesús, que Él sería el Salvador. De tal manera que el esfuerzo que hizo Juan por hablar de este tema fue grande, fue fuerte. La manera como se presenta ciertamente en el Evangelio, en el otro Evangelio, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, se muestra un poco de su mensaje con referencia también a la forma fuerte de expresarse, áspera, también de declarar la necesidad de un arrepentimiento de pecado y poder poner atención entonces a que Dios estaba enviando a un hombre para que éste fuera reconocido como el Salvador del mundo y como el que pondría su vida como cordero para hacer el perfecto sacrificio para el perdón de nuestros pecados. De tal manera que el mensaje de Juan, esto es lo que en los otros evangelios se menciona. Sin embargo, en este capítulo que acabamos de leer de Juan, se habla de otra forma de este Juan el Bautista y se menciona de él que vino con la finalidad de estar dando testimonio de la luz, anunciándose también a la vez que él mismo no era la luz. Parece que este juego de palabras pudiera alguno traer cierta confusión o decir, es lo mismo. Sin embargo, la finalidad que nosotros tenemos al compartir esto es también entonces traer un poco más de claridad sobre esta condición. Por lo tal, hablamos entonces de Juan el Bautista. Como ustedes conocen, también de acuerdo a la narración del Evangelio de Lucas, se menciona que Juan Bautista, su madre era Elizabeth y que ésta a la vez era pariente cercano de María, la madre de Jesús, de tal manera que podríamos expresar que habría un cierto parentesco entre Juan el Bautista y Jesús en carne. Mas también tenemos algo más que comentar, que el periodo de vida que se marca entonces de Juan y de Jesús, se declara que ellos tenían un lugar diferente donde cada uno vivía. Jesús se menciona que transcurrió su infancia y juventud en Nazaret, allá en la zona de Galilea. Pero de Juan el Bautista, hermanos, ¿de dónde era Juan el Bautista? Si se recuerdan. ¿De dónde era Elizabeth y Zacarías? De las montañas de Judea. Recuerde que por eso cuando María lleva un embarazo de 3 meses, le dice que ella iba a visitar a su pariente Elizabeth. Ella era de las montañas de Judea. Así que, hermanos,
puedo decirlo, nace Juan el Bautista y crece en esa zona de Judea, una región diferente, distante, vamos a decirlo, más distante todavía que lo que podría ser de aquí a la ciudad de Puebla. Así que el conocimiento que había tal vez de uno y otro, pues pudiera existir. Sin embargo, la Escritura no nos da testimonio acerca de esa situación, de que ellos tuvieran un tiempo de diálogo, de conversación, o se vieran y anduvieran de vez en cuando frecuentándose. No se dice nada de esto. Así que quiero decirlo de esta manera. Cuando se menciona aquí que entra en acción la actividad de Juan para estar dando testimonio acerca de la luz, como la Escritura misma nos especifica que Jesús vino y se declara: yo soy la luz del mundo. Entonces la expresión que se dice aquí en este evangelio acerca del testimonio de la luz, Jesucristo mismo también estaba mencionando que esto se estaba refiriendo al mensaje mismo de la salvación para los hombres. De tal manera que entonces, cuando se menciona de este testimonio que Juan está expresando, tendríamos nosotros que tomar plena conciencia de saber que entonces lo que Juan estaba predicando ciertamente era la necesidad de un arrepentimiento que todo hombre debería de tener. Por ello, con una forma más, vamos a decirlo así, más espiritual, Juan aquí en este pasaje solamente expresa que es el testimonio de la luz, pero en los otros evangelios, como es en el evangelio de Lucas, directamente se menciona Juan hablando y declarando: hombres necesitan un arrepentimiento de todo pecado y de toda maldad, y aún expresando la condición de que cualquiera de los hombres que no quisiera proceder a este arrepentimiento es considerado cual si fuera una víbora, es considerado cual un hombre perverso, cual un hombre que está completamente en dirección y movido y aún poseído por una obra perversa, maligna, satánica. De tal manera entonces que en la forma como en este evangelio se muestra, la forma como Juan estaba predicando, tenemos que entender también entonces que es algo muy, muy especial que nosotros tenemos que prestar atención. Porque si se menciona que es testimonio, vía testimonio de lo que Jesús vendría a hacer, tendríamos que entonces pensar: ¿qué tanto conocía Juan el Bautista a Jesús? Si cuando se presenta Jesús ante Juan, cuando éste estaba bautizando, dice: yo no le conocía. Y sin embargo anuncia de él: es el Cordero de Dios. Sin embargo, cuando lo está presentando a la multitud, dice: he aquí el Cordero de Dios. Yo no lo conocía, pero vine a dar testimonio de la luz. Vine a dar testimonio de su acción. Vine a dar testimonio de que Él viene a nosotros con la finalidad de que pueda esta palabra suya iluminar, dar a conocer, mostrar lo que nosotros pudiéramos querer estar manteniendo oculto, queriendo que nadie lo mire. Cuando Juan está hablando entonces de esta palabra, de que Él viene a dar testimonio de que hay luz, la cual ciertamente la gente no creía que pudiera haber alguno que conociera las intenciones de nuestro corazón. Juan está diciendo: sí, viene aquel que enviado de parte de Dios, estará sin que ni siquiera le entablemos una palabra, un diálogo. Él nos estará diciendo que traemos dentro de nosotros. Juan el Bautista, por lo tal, sabía que entonces la palabra de Jesús tendría una palabra con tal autoridad que ciertamente no habría nada que pudiera quedar oculto del comportamiento humano.
Jesucristo, hermanos, ustedes saben que durante el tiempo que Él está compartiendo la palabra, se dice de Él, y no necesitaba que alguien le dijera que había en Él, porque ciertamente Él conocía los pensamientos de los hombres. Aleluya. Hermano, por lo tanto, puedo decirles de dónde obtuvo Juan el entendimiento de que Él venía a dar testimonio de esa luz. Porque es importante que nosotros entendamos esto. Juan, por eso se menciona que él debió haber sido así en descendencia como su padre. El papá de Juan era Zacarías, se llamó Zacarías. ¿Qué era Zacarías? Era un sacerdote. Por lo tanto, entonces Juan debió haber sido sacerdote también, por ser primogénito, y por lo tanto le correspondía ser un sacerdote de Israel. Y mire, no hace su labor de esa manera, simplemente él, dice la escritura, que Juan se estuvo apartando y vivía en lugares desiertos y tenía costumbres y actitudes muy diferentes a todos los demás sacerdotes que llevaba el pueblo de Israel. Ni siquiera se menciona que algún día se haya metido a querer presentarse a un templo para ponerse unas vestiduras sacerdotales. No se dice eso de Juan el Bautista. Hermanos, más bien por ello es la indicación de que se expresa que él vestía con pelo de camello y que comía algo que no era lo común de todos los demás sacerdotes, solo miel silvestre y chapulines. Hermanos, y eso que no era oaxaqueño, ¿verdad? Me va a decir alguno de ustedes. Pero saben, esto nos llama la atención entonces para preguntarnos de dónde sabía Juan lo que Jesucristo estaría haciendo. Si no nos lo habíamos preguntado, tenemos que entender que la revelación de Dios para Juan el Bautista vino directamente desde el mismo llamado que Dios hizo para con él. Recuerde que Juan el Bautista fue el primero de los hombres que fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su mamá, que este es el testimonio que en la misma escritura nos dice. De tal manera que entonces la revelación de Dios para este hombre desde tan temprana edad le fue llevando a entender que Jesucristo vendría a efectuar un ministerio que realmente dejaría deslumbrados o debió haber sido completamente comprendido cómo Jesús estaría efectuando su labor. Y por ello se menciona en este pasaje que Juan es testigo de la luz. Juan es testigo. ¿Desde cuándo fue testigo? Creo que es otra de las preguntas que también tendríamos que entender. Desde el tiempo en el que Juan mismo se arrepiente de toda falta, de todo pecado, y empieza de él mismo a decir: no puedo vivir de la misma forma, manera, comportamiento que mis demás conciudadanos, de lo que los demás sacerdotes han estado llevando. Yo debo consagrarme a buscar el rostro del Señor. Desde aquel tiempo está entendiendo Juan que su vida realmente fue llamada por Dios para una cosa más específica que todos los demás que en su etapa, en su edad juvenil lo tenían. Por lo tanto, cuando es llamado directamente de Dios para levantarse a predicar el evangelio, tenía más que definido la forma como tendría que hablar acerca del pecado. No podría Juan estar hablando del pecado y señalar el pecado de otros si él no se hubiera señalado que también en él requería ser limpiado y purificado de pecado. No nos podemos imaginar a un Juan queriéndole decir a los demás sacerdotes: generación de víboras, si es que él no hubiera entendido cuánta maldad se estaba generando en aquellos que se decían ser intérpretes de las Escrituras. Este Juan, siendo testigo entonces de la obra de Dios, comprendiendo que Dios mismo se había puesto a señalar el tiempo para que nuestro Señor Jesucristo estuviera
presentándose y lo hiciera de una manera que el mensaje de la predicación del arrepentimiento también fuera entendido, fuera oído, fuera recibido. Cuando Jesús se presenta entonces entre los hombres y empieza también a declarar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Definitivamente, hermano, ya había un primer paso en el cual Juan el Bautista había dado para estar declarando al hombre que necesitaba acercamiento en lugar de alejamiento, que requería ponerse a la plena disposición de Jesús en vez de querer rechazarlo o en vez de querer alejarse de éste. Por lo tanto, la obra de Juan el Bautista fue eficaz. La obra de Juan el Bautista fue, hermano, también escuchada. La obra de Juan el Bautista, vea que se menciona que deja discípulos. Deja una instrucción de tal manera que hubo hombres que dijeron: realmente este hombre tiene valor y vamos a seguirlo. Deja discípulos. Aquellos discípulos siguen también a Jesús en una manera posterior a cuando Juan es encarcelado. De tal manera que ¿cómo podrían haber querido seguir a Jesús si es que no hubieran entendido el valor que tenía la predicación de Juan, su maestro? Hablar entonces de Juan el Bautista y hablar del testimonio que él estuvo dando es hablar de un factor importantísimo en donde cada uno de nosotros también debe comprender que el hecho de hablar de luz, hablar de expresar la claridad de pensamiento, es hablar entonces de algo que él mismo también se conoció examinado. No podría Juan haber declarado: vengo a darles testimonio de luz y yo no sé qué sea la luz. Nos podríamos imaginar entonces a cada uno de nosotros diciendo: vengo a hablarles del evangelio, aunque yo no sé qué sea eso. Por eso puedo decirlo, hermanos, no nos podemos equivocar cuando hemos querido decir y declarar a otro: yo soy evangélico, yo ya no adoro ídolos, yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello. Y parece como si quisiéramos decir entonces que sí entendemos qué somos, sí reconocemos qué es ahora el evangelio. Y si algunos de nosotros quisiéramos entonces decir: yo soy evangélico, pero no sé definir qué es ser evangélico, perdónenme, realmente siguen todavía sin saber realmente lo que hablan. Y es como un niño. Cuando un niño apenas empieza a hablar y lo primero que pudiera ser enseñado o él quiera repetir es alguna majadería, el mismo niño todavía no sabe el significado de su palabra. Y aunque se le preguntara al niño qué significa eso, el niño no sabe especificar qué es eso. Pero nosotros como creyentes en Dios, cuando nos decimos ser cristianos o decimos ser un evangélico, un seguidor o un discípulo de Jesús, no podríamos expresar: pues no sé qué signifique, pero se oye bonito. No podríamos decir: sí, yo conozco a Jesús, pero que realmente sus enseñanzas no supiéramos definirlas. No podríamos nosotros decir ser un testigo de Jesucristo, como se menciona de Juan, si realmente nosotros quisiéramos ignorar sus enseñanzas. No podríamos llamarnos entonces como tal un testigo de luz, porque también entonces con nuestras acciones estaríamos diciendo: realmente vivo todavía en tinieblas. Cuando se menciona entonces de Juan expresando que acerca de lo que es la luz, en este pasaje dice que no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de que sabía que esta luz, lo que es la obra de Jesucristo, estaría presente entre los hombres, de manera que estaría declarándose las intenciones del corazón de los hombres. Juan sabía, por lo tanto, que la obra de Jesús estaría mostrando a cada uno de los hombres
aunque no hubiera habido un acercamiento así tan persona a persona, con oír sus mensajes a la distancia, inmediatamente el hombre se sentiría impactado de saber la necesidad del perdón de pecado que también requiere cada uno. Pero a la vez estaríamos pensando en la condición de toda promesa de salvación, de toda promesa de vida eterna que Jesucristo estaría trayendo. Juan el Bautista no nos habló acerca de una vida eterna. Juan el Bautista no nos habló acerca de un reino de los cielos. No nos dijo el reino de los cielos, nos metemos y estamos en él. Jesús sí. Jesús sí vino y nos dijo, por cuanto hay un arrepentimiento, y entonces el orden de Dios que solicita que cada uno de ustedes se meta en ciertamente es porque ustedes han ingresado al reino de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, por lo tal, cada uno de nosotros, al saber de esta palabra de Jesús, en la cual está diciendo que esta luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aleluya. Damos gracias a Dios por la obra de Jesucristo. Pero damos gracias al Señor porque se nos testificó que vendría. Porque al haber venido, también anticipándose que vendría, la condición es nosotros estar preparados para poderle dar todavía un mayor recibimiento. Hoy quiero decirlo de esta manera: ¿cuántas veces se ha oído la predicación del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la necesidad de hacer las cosas conforme a la dirección del consejo divino? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que nos debemos arrepentir del pecado cometido? ¿Cuántas veces Dios nos dice, ven, acércate a mí? Parece como si, desgraciadamente, el hombre, a pesar de haber escuchado que Jesús vino, se presenta en la tierra, el hombre quisiera o requiriera todavía que se le dijera, o que más bien parece como si el hombre estuviera todavía diciendo, espérame, dame a entender con más claridad la necesidad de un arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos diciendo, yo todavía no me puedo arrepentir de mi pecado porque no entiendo todavía qué es esto? Las Escrituras señalan que ciertamente cuando el hombre se resiste a creer a la palabra que Dios tiene, a la palabra en la cual el Señor está anunciando, está manteniéndose en un acto de condenación, por cuanto dice la Escritura que la expresión de no creer y no proceder inmediatamente a un arrepentimiento nos lleva directamente a mantenernos bajo una condenación, por cuanto no estamos creyendo con fidelidad, no estamos dando el paso de obediencia que demanda que nosotros actuemos. Y eso, la Escritura dice, no es que sea que Dios quiera la condenación, porque Dios mismo declara en su palabra que ciertamente Él no quiere la muerte del hombre que esté en pecado, no quiere condenar al hombre por causa del pecado, sino por eso manda el aviso, el anuncio para decir, arrepiéntete. Por eso da a conocer la necesidad con esta anticipación para que el hombre proceda a un arrepentimiento, busque actuar y busque entonces mantenerse en el plan, en el lugar en el cual Dios nos dice, te quiero ver en ello, buscando el rostro del Señor y expresando la gloria y la grandeza de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, habla un poquito también acerca de este término de luz o de alumbramiento. Dice de la siguiente manera la Escritura, en el versículo número 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Parece como si hubiera una serie de palabras que
dijéramos, no acostumbradas a ellas, nos parece cual una ensalada en la cual nosotros nos pudiéramos perder sin poder definir adecuadamente cada uno. Quiero hablar un poco entonces sobre este versículo para que nosotros entendamos aún más lo que Dios está queriéndonos decir. La Escritura dice que hay un entendimiento, pero que se expresa como si fuera uno de los sentidos externos que tenemos, los ojos. Sin embargo, se menciona que son la parte interna, que también es un sentido, hablando de nuestro entendimiento, hablando de nuestra capacidad mental, para decir, esta también debe ser receptiva de lo que se está compartiendo o transmitiendo. De tal manera que entonces estos ojos internos, que es nuestro entendimiento, nuestra capacidad mental, quede alumbrada, quede iluminada, o venga a recibir conocimiento, y que este conocimiento lo podamos procesar de tal manera, lo podamos recibir, lo podamos captar, lo podamos entender, se haga a nuestra capacidad, de tal manera que podamos decir, ya lo aprendí, ya lo asimilé, ya recibí la instrucción. Y entonces se dice, para que una vez que ha habido esta iluminación en nuestro entendimiento, no tengamos tinieblas, no nos digamos ignorantes de lo que es lo que Dios espera, sino por cuanto hay entonces un entendimiento iluminado con palabras y sentido de parte de Dios, sabiendo lo que Dios quiere, sabiendo y comprendiendo lo que a Dios le agrada, nosotros estemos entonces apartándonos de pecado y a la vez pudiendo abrazar las bendiciones que Dios mismo ofrece. ¿Cómo podríamos entender que Dios ofrece bendiciones si es que no entendiéramos también que a causa de mantenernos apartados o en las tinieblas hay condenación? Porque si en las tinieblas hay condenación, dice Dios, entonces en la iluminación, en la luz, hay bendiciones. Toda vez que nosotros estamos deseando una bendición de Dios, debiéramos entender entonces que lo que requerimos es venir a Dios primeramente, venir a Jesús, no alejarnos de Él. Muchas ocasiones lo que tanto necesitamos como personas en medio de una dificultad, hermano, realmente es la bendición de Dios. Sin embargo, en medio de la dificultad, lo primero, desgraciadamente, que humanamente se hace es alejamiento, es dejar de tener comunión. Una vez que hay una dificultad, vamos a decirlo, en una pareja, lo primero que se hace es simplemente estar enojado uno de cada esquina de la casa, y de Dios ni siquiera se quiere levantar la voz para decirle, Dios, interven. Pero cuando viene la iluminación de Dios a una relación de esta manera, ciertamente Dios echa afuera toda obra de maldad y nuevamente se entabla una conversación y vienen los favores celestiales a nuestra vida. Aleluya. Mis hermanos, toda vez que entonces estamos mirándonos en esta condición de requerir la luz de nuestro Dios, lo que Dios nos está expresando es la necesidad de buscar su presencia y su rostro. No negarle entonces lo que pudiéramos estar maquinando. No debemos negarle lo que nuestro corazón pudiera querer estar atesorando y dándole más valor que lo que es la palabra suya. Debemos comprender entonces, de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra, es que todo nuestro ser debiera estar lleno de su iluminación, lleno de su gloria, lleno de su gracia. Nuestro Señor Jesucristo utilizó enseñanza para decirnos esto. La lámpara del cuerpo es ¿qué, hermano? Es el ojo. Y con mucha verdad dijo el Señor, si realmente nuestros ojos reciben luz de parte del cielo, si nuestros ojos permiten que la palabra de Dios venga a nuestro ser, ciertamente recibimos la palabra divina.
porque es quien nos transmite entendimiento y luz. Pero si este cuerpo no está recibiendo el mensaje de Jesucristo y lo rechazamos con nuestra propia acción, entonces dice, todo nuestro cuerpo mantiene tinieblas. ¿Qué implica que haya tinieblas entonces? Que nuestro proceder, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra forma de mirar a los demás va a seguir siendo nociva, va a seguir siendo ahí de rechazo, va a seguir siendo entonces de ofensa, va a seguir siendo ahí de una manera que no le es agradable a Dios, y va a seguir mostrando que nos mantenemos todavía con toda la actitud que el mundo tiene. Jesucristo por eso vino y nos anuncia esta situación y esta palabra. ¿Estás lleno de la palabra de Jesucristo? Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de Dios, pero no sabemos citar ni siquiera una cita bíblica de las palabras de Jesucristo, y decimos desgraciadamente solo los dichos que el mundo tiene y que decimos que se les atribuye a Jesús, estamos realmente todavía en tinieblas. Cada uno de nosotros es llamado a saber expresar las palabras de Jesucristo. Cada uno a expresar las palabras de Jesús. Algunos utilizan las palabras de algunos santos y citan con facilidad y dicen: Dios mío, dame sabiduría. Pero y rezan la expresión que hizo San Francisco de Asís, pero no saben recitar, no saben expresar la palabra de Jesucristo cuando Dios nos dice que Él es la sabiduría del cielo. No le sabemos decir a nuestro Dios: Señor, danos la palabra sabia que Jesús expresó para yo vivirla. ¿Dónde está entonces el entendimiento iluminado que debiéramos presentar delante del Señor? Si Juan fue el testigo de la luz, nosotros no somos llamados a algo menos. Si Juan fue testigo porque él, aún sin ver a Jesucristo, estuvo viviendo en toda la expresión que Dios mismo nos dejó, puedo decirlo, ¿qué se espera de cada uno de nosotros? Se espera ser testigos de luz de cada uno. Puedo, por lo tanto, solicitarles que comprendamos la magnitud de la palabra que entonces Dios nos está presentando en esta ocasión. Si nuestro entendimiento debe ser iluminado toda vez que venimos a la Escritura, toda vez que venimos a Jesucristo para que Él perdone todo pecado y toda maldad, también debiéramos entonces, por causa de ese alumbramiento, para comprender que habíamos pecado, también entonces poder citar sus palabras en toda forma para decir: yo vivo conforme a lo que tú me enseñas, Señor. ¿Eres capaz de repetir la palabra de Jesús? Hoy has venido para esto, a decirle: Señor, mis palabras deben ser las que he aprendido de ti. Póngase sobre sus pies. Este mundo sigue necesitando de testigos de luz. Este mundo sigue necesitando de la manifestación de los hijos de Dios. Este mundo sigue necesitando una dirección. Este mundo sigue requiriendo que haya personas que conociendo la luz, estén hablando de esta luz que es Jesucristo. Este mundo está requiriendo que entonces no se les hable de ciencia, de psicología, de medicina, de artes, de cultura y de otras tantas cosas que pudiera uno hablar. Este mundo está necesitando que se le hable de luz, de Jesucristo.
Este mundo, en medio de todas las convulsiones que está viviendo, hermanos, que viven tantos problemas, que viven tantas adversidades, que viven tanta confusión, lo que está necesitando es que se hable de Jesucristo. Tienes la oportunidad, tienes la palabra, tienes la fuente de luz en tus manos, tienes entonces la oportunidad de venir a Él y poder platicar con nuestro Dios y decir: Señor, reciba yo tu luz, la pueda recibir y la pueda expresar. Y lo primero entonces, mi propia vida, Señor, iluminada para poder hablar de ti. Nuestra conducta lo debe mostrar, hermano. Por cuanto hoy somos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Como una nueva criatura que está llena de la luz del Señor, la palabra de Dios more y abunde entre nosotros. No abunden entonces los problemas, no abunden nada más el estar hablando de nuestras dificultades. Abunde la palabra de Dios, abunde la alabanza, abunde en nuestros labios la expresión de la grandeza, del poder, de la majestad de nuestro Dios. Abunde por lo tal la declaración de la confianza y de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Tienes esto en tus boca? ¿Tienes esto en tu ser? ¿Estás de esta manera saturado de la gracia divina? Hoy te invito a que hables con nuestro Dios y le bendigas. Si tú lo estás, exáltalo. No necesitas que yo te lo pida, porque estás lleno de esta gracia celestial. Mi buen Dios, te bendigo. Mi buen Señor, yo te exalto. Eres tu Dios grande, glorioso, maravilloso. Te agradezco, Señor, en gran manera la vida de Juan el Bautista, que se habló de él por cuanto él expresó ser un testigo de la luz. Y gracias por esa palabra que se utiliza de parte de él y que también Juan el apóstol lo toma para que posteriormente él expresaba que ciertamente quienes viven en esta luz tuya, Señor, están muriendo al pecado y aman al prójimo. Señor, gracias por lo que es tu palabra, que hoy, Señor, para nosotros también la estás compartiendo. Gracias, porque si has llamado nuestra vida a ser saturada de tu luz, si has llamado nuestro ser para estar en pleno entendimiento de cuál es tu plan y tu propósito divino, Señor, ciertamente mi comportamiento, mi actitud ante la vida, ante los problemas de la vida, ante las actitudes de la vida, Señor, ante las circunstancias que pudieran presentarse negativas en la vida, Señor, yo estoy mostrando que me conduzco por ti, por tu mandamiento, por tu enseñanza, por tu instrucción, porque tú mismo, Señor, nos dejaste el conocimiento acerca de cómo actuar en medio de cualquiera de nuestras situaciones, Señor, que sea de una manera que te agrade a ti. Y por lo tanto, Señor, gracias por darnos este conocimiento. Gracias por un entendimiento renovado. Gracias porque ya no pensamos con las vísceras, ya no pensamos con la actitud, Señor, con nuestras acciones de reacción inmediata sin poner un razonamiento de por medio. Señor, hoy estamos actuando bajo tu dirección y tu consejo y preguntamos primero cuál es tu respuesta, Señor, cuál es tu expresión, cuál es lo que tú dices, Señor, y no pensamos en nuestra reacción personal. Oh Dios mío, porque te hemos creído a ti, porque hemos escuchado tus palabras, porque te hemos buscado, Señor, y hemos creído que tú nos hablas en toda circunstancia de nuestra vida. Señor,
que no nos dejas llevar más cargas de las que podemos llevar, porque la que podemos llevar es porque también tú nos has enseñado a llevarla, Señor, y podemos al lado tuyo, Señor, expresarnos sin maldiciones, sin expresión de rechazo, de negación, de queja, Señor, acerca de las situaciones que vivimos. Antes, en cada una de las condiciones, Señor, decimos que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres grande. Tú nos has dado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, escogiendo lo bueno, Señor, porque tú eres quien nos da esta sabiduría. Dios de los cielos, gracias. Gracias por tu amor, Señor, para seguirnos hablando, Dios mío, de todo lo que a ti te es grato, y por lo tal, Señor, hacernos entendidos de que nuestra vida está para agradarte a ti. Señor, gracias por el testimonio de Juan, Señor, de este varón, pero también hoy gracias por darnos a nosotros también el llamado y tu Espíritu que continuamente nos está guiando a esta verdad en la cual tú, Señor, nos quieres ver actuar, vivir, Señor, y expresar. Dios mío, si nosotros aún quisiéramos estar expresando maldiciones, Dios, limpia, purifica, pero en este sentido ilumina, para que, Señor, no haya necesidad de ninguna palabra ofensiva, áspera, que dañe, Señor, la imagen de otras personas, Señor, porque lo que más anhelamos por lo tal es honrar y bendecir tu nombre. Lo que más deseamos, Señor, es expresar el testimonio de la obra que Jesucristo hizo en nosotros y con la cual hoy podemos, Señor, expresar palabras de amor, palabras de bendición, las cuales, Señor, si tú no estuvieras, Señor, ciertamente no las podríamos expresar. Dios de los cielos, mas hemos aprendido de ti. Mas hemos aprendido de ti, Señor, a expresarnos, a tener esperanza, confianza en ti y declarar bendición, Señor, en lugar de maldición. Que la gloria y la honra sean a ti para siempre. Gracias, bendito Salvador. La gloria te pertenezca. Tú eres quien nos ilumina. Te damos el honor, la gloria y la majestad por siempre, Dios. Amén. Aleluya. Dejo el lugar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra del